Hola, os damos la bienvenida a Cosas Guays que están pasando en nuestras aulas, el programa de Radio Jorge Juan para descubrir experiencias, formas distintas a las tradicionales de dar clase e innovación educativa, cosas que están pasando en nuestro Instituto Jorge Juan de Alicante. Yo soy Daniel Simón. Y yo soy Alba Sabuco. Y hoy, buenas Alba, ¿cómo estamos? Buenas, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar no de aprendizaje basado en juegos, como la última vez. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de Visual Thinking, señoras y señores. Visual Thinking. ¿Qué es eso del Visual Thinking? Y tú te preguntarás, y tú me preguntas clavando en mí tu pupila azul, ¿Visual Thinking eres tú? No. No. Visual Thinking es una manera de hacer esquemas visuales resumiendo mucho la información. Mira, para que te hagas una idea, yo he llegado a resumir, o mis alumnos en realidad, porque aceptaron el reto, mi alumnado ha resumido todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, tanto en cuarto de la ESO como en primero de bachillerato, en un solo folio, por una cara de un folio, con muchos diagramas, con muchos elementos de cómic, con muchos recuadros para recoger la información, intentando transmitirlo. O sea, que a diferencia del último programa donde estuvimos hablando un poquito cómo los juegos de mesa nos ayudaban a estudiar, a comprender mejor la materia, aquí estamos hablando ya de algo que nos sirve incluso para el examen, o sea, para poder resumir todo el concepto, el contenido. Sí. Según tengo entendido, aquí en el instituto hay varios profes de matemáticas que han cogido, ¿no?, el reto de usar Visual Thinking en matemáticas. A mí esto me deja de piedra. Y no solo eso, no solamente hay gente haciéndolo, sino que nos hemos atrevido, ya dijimos en el programa anterior que les íbamos a coger de la pechera, íbamos a arrastrar a gente como David Aracil. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y también estamos con Pau González, del Departamento de Matemáticas. Hola Pau, ¿cómo estás? Aquí estamos. Profe Vikingo en Instagram, si no me equivoco. Eso es. Que sí, que si desde historia se han atrevido el alumnado a resumir temas enteros, también en primero de la ESO hemos cogido Mesopotamia y en vez de hacer examen de Mesopotamia hemos hecho Visual Thinking de Mesopotamia. Tú te preguntarás, porque siempre preguntas por el tema de la evaluación, con el rigor académico. Yo pregunto por todo. Claro que sí. A ver, la filosofía es, primero, esto se puede corregir con rúbrica, con guía de evaluación, ¿vale? Puede ser parte del examen, puede ser parte del portfolio. Pero es que además la filosofía es que si eres capaz de dibujarlo, si eres capaz de resumir todo un tema en un folio por una cara, es que lo has entendido. Es imposible. Yo, antes de que David nos cuente así como su experiencia, a mí siempre me gusta destacar que, bueno, yo soy de la opinión de que hay que tener variedad en el aula, ¿no? Entonces hay que intentar, porque tenemos alumnado muy diverso y alumnado que le gusta más, como dijimos en la anterior entrega, pues hay gente que se le da muy bien hablar en público, hay gente que se le da peor. Y en este tipo de forma de enseñar estamos todavía yendo a otro punto, ¿no?, que es gente que se le da bien resumir, dibujar, mucho más visual, por eso es Visual Thinking. Y me gusta mucho pues que se dé la oportunidad a que todo el mundo en algún momento dado pueda brillar, ¿no?, pueda decir, esto es lo mío, pues esta es una forma para mí para estudiar. Y no sé, estoy deseando saber más. Yo es que tengo alumnado que ha llegado a cuarto de la ESO con 3 años o 4 de profesores diciéndoles, nena, deja de dibujar en clase. Y yo un día me fijé en los dibujos de clase y estaba haciendo con dibujos lo que yo estaba explicando. Estaba tomando apuntes visuales, porque ella se expresaba mejor así. Y es que hay que encontrar, cada persona se expresa de una forma, algunos mejor oralmente, algunos mejor por escrito y algunos mejor de manera plástica. Hay que dar la oportunidad a todo el mundo de poder, pues eso, experimentar y encontrar su forma de trabajar mejor. Pues tanto me ha picado que en todos los niveles que estoy dando este año he hecho una unidad de Visual Thinking. En primero de la ESO ha sido el tema de Mesopotamia. Hay chavales mira que hemos visto en clase, para saber cómo hemos explicado paso a paso cómo se hace. Hay un método que hace la profesora Garbiñe Garralde, que es tremendamente bueno, de paso a paso cómo hacer un Visual Thinking. Hemos visto muchos ejemplos y aún así hay chicos y chicas que han hecho formatos que no se le habían ocurrido a nadie, que por lo menos no he visto yo. Hay un chico de primero de la ESO que me ha hecho el tema de Mesopotamia como si fuera un juego de la OCA, cada casilla es un concepto, ¿vale? Qué máquina, eso quiero verlo yo. Eso no se le había ocurrido a nadie. Hay gente que hace que la información fluya como si fuera un río, gente que Mesopotamia le pegaba bien por lo de los ríos. Hay gente de primero de bachillerato que me lo ha hecho en forma de puzzle, ¿no?, piezas de un puzzle que se encajan. Esto de que tengan contenedores, sea un puzzle, sea un círculo, sea una lagunita de un río, es importante en el Visual Thinking. Si no sabéis de qué estamos hablando, en la información del programa, hay muchos claro, sitios, sí. Y en el Instagram hemos puesto, en el Instagram del Instituto, hay varios ejemplos de lo que hemos hecho este año, ¿verdad? Para verlo así realmente en las aulas. Pero vale, en el tema de historia puede ser un poquito de resumir un tema de historia. Yo creo con que dibujitos. esto vende, si las mates es como mi odisea en el instituto.
Yo estoy deseando ver, de verdad, cómo hubiera podido ser mi vida más fácil en matemáticas. Señor David Aracil, Departamento de Matemáticas, bienvenido a Radio Jorge Juan. Muchas gracias. Oye, estamos como locos, Alba y yo, por saber esto de algo tan abstracto como las matemáticas. ¿Tú cómo lo has Él dirá aterrizado que es concreto, aquí en que el no es Visual Thinking? abstracto. Bueno, en realidad tengo que matizar que no exactamente he aplicado el Visual Thinking en matemáticas. Lo he aplicado en el ámbito científico. Ya. Yo imparto clase en el PR4 y ahí doy clase de matemáticas, de física y química y de biología y geología. Es verdad, el que lo ha hecho puramente de matemáticas es Pau, que ahora nos lo contará ahora después. Sí. Entonces, en uno de los temas de biología y geología, que es el tema de geodinámica y ecosistemas, Que suena como súper fácil, ¿no? Como súper es fácil. un tema muy extenso, hay mucha cantidad de información, de hecho es un tema compactado que en realidad son dos, geodinámica por un lado y ecosistemas por otro. Aproximadamente son unas 30 hojas. Y entonces me planteé que en lugar de hacer el típico examen de 10 preguntas, con preguntas a desarrollar, y que tuvieran que estudiar mucha cantidad de conceptos, pues planteé hacer un Visual Thinking. Entonces les presenté la idea en clase, les puse algún vídeo explicando cómo se hacía, viendo ejemplos de otra gente que trabajaba de esta forma. Incluso puse Visual Thinking de alumnos del instituto, de cuarto de la ESO, que habían hecho esta técnica con Dani Simón. Y bueno, simplemente les di las pautas para hacerlo. Y luego, durante 4 sesiones, fueron trabajando ese Visual Thinking. Oye, David, ¿y cómo reaccionaron en un primer momento a esta forma de trabajo? O sea, ¿fueron receptivos? ¿Fueron un poco escépticos? Al principio con dudas, porque no sabían exactamente en qué consistía y qué es lo que había que hacer. Pero bueno, al poner ejemplos de otros compañeros, incluso compañeros del instituto que habían trabajado así, pues ya fueron cogiendo un poco la idea de cómo había que hacerlo. Es Qué que, guay. Además, yo creo que esto a medida que uno lo va haciendo, ¿no? O sea, tú ahora a este grupo le propones el curso que viene que hagan algo y ya yo creo que irían a otro nivel. O sea, ya sería... Sí, seguro. bueno, mi experiencia es que cuando planteas esto en una clase, lo primero ves caras de terror, gente Claro. que se le da bien dibujar. Lo Pero como recibe con tal. todas las cosas nuevas, ¿no? Que la Claro, gente es pero, en plan, pero es que hay gente que "Perdona". dice, ah, no, yo no sé dibujar, ¿cómo me mandas esta movida? No, no hace falta saber dibujar y la prueba viviente es que yo he hecho un Visual Thinking, yo, Dani Simón, hizo un tema de prehistoria, de ejemplo, que ya habíamos dado en primero de la ESO, y si yo he podido hacer un Visual Thinking, lo puede hacer cualquiera, porque yo soy un manoplas para dibujar. A mí me gusta tremendo. mucho cuando alguien, ¿no? Cuando se empiezan con este tipo de cosas y empiezan todos tan escépticos y luego cuando ven que sale, ¿no? Ese sentimiento de superación de decir, hostia, lo he hecho yo. La O sea, verdad es he sido que capaz. sí, el resultado ha sido bastante bueno. Yo como lo planteé, como era la primera vez que hacían esta actividad, les di 2 folios. Bueno, les di un folio y luego les di una cartulina en A3. Entonces les dije que primero tenían que hacer un boceto en el folio. Este tema en concreto tiene 10 puntos. Entonces en ese folio tenían que comprimir esos 10 puntos en forma de dibujos, de relaciones. Primero tenían que hacerlo ahí, como un borrador. Cuando ese borrador estaba claro, pues ya tenían que pasar a la cartulina y ya plasmarlo ahí y hacerlo a color y bueno, ir poniendo todo lo que habían plasmado primero en el borrador. Bueno, ¿y el resultado qué tal? O sea, porque yo me he encontrado gente que no se le daban bien los exámenes así convencionales y han brillado aquí, ¿no? Por la novedad Sí. o porque han encontrado que se expresa mejor así. ¿Ha habido algún trabajo que digas, ostras, me ha sorprendido gratamente, no me lo esperaba de esta persona? La verdad es que no pensaba que fueran a resumir y que fueran a esquematizar tan bien los conceptos. Me ha sorprendido. En general, todos los trabajos han estado muy bien y les ha servido para entender el tema, que al final era el objetivo. Claro, es que al final tú lo que quieres, ¿no? Es que Sí. saber si realmente han comprendido, ¿no? Lo que es. Claro. A veces con un examen no estamos 100% seguros de si lo han comprendido o lo han memorizado. No. Y con esto yo creo que es más visible. Claro, o sea, me da igual si lo podrías vomitar en un examen, si ha pasado por tu cabeza para plasmarlo en el papel, es que esa información ha pasado por donde tenía que pasar, Un ¿no? filtro ahí, bueno. Bueno, Pau, y cuéntanos tú esto del Visual Thinking, ¿cómo lo has llevado al aula? Además, hemos hablado de una experiencia de historia, de cómo hacer un tema histórico en apenas un folio, con un montón de esquemitas, de recuadros, de flechas, de muñequitos. Pero esto llevarlo a algo tan abstracto como las matemáticas, ¿tú cómo lo has resuelto? Pues en un principio yo pensaba que no se podría llevar a las matemáticas, porque veía que la mayoría de gente lo aplicaba a ámbito de letras, ¿no? De historia, tal, biología, pero luego me di cuenta de que al fin y al cabo un algoritmo es una secuencia de pasos y por lo tanto puede visual thinkearse, ¿no? Entonces, pues nada, probé y como tenían que dar el método de Ruffini, que al fin y al cabo es una secuencia de pasos,
pues les di una pequeña introducción y bueno, y tiramos hacia adelante. Y ahí entonces todo lo que se propone en el Visual Thinking así teórico de que haya conectores, que haya contenedores de la información, lo pudieron aplicar a explicar este desarrollo. Claro, porque al fin y al cabo es una secuencia de pasos. De hecho, depende de personas, hay personas que la aprovechan más y hay personas que la aprovechan menos, como en todos los recursos didácticos, pero sí que es cierto que hay alumnos que poder visualizar esa secuencia de pasos les ha ayudado, porque, claro, no lo mismo que tú lo expliques en la pizarra, en plan paso 1, paso 2, que sí que centrarlo, hacerles a ellos partícipes de ello. No, pon tú los pasos y organízalos como tú quieras, y ahí hay una incidencia mayor, que supongo que es lo mismo que pasa en historia, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de evaluarlo, sí, desde luego en la historia pasa. Te quería preguntar también, a la hora de evaluarlo, ¿alguien te ha sorprendido? O sea, alguien... Es que yo me he encontrado gente en historia que el examen habitual, pues no son gente que le funcione muy bien el examen de contéstame las preguntas o analízame tal cosa, pero que aquí han brillado, que se les daba bien la parte artística, que no estaba siendo, digamos, aprovechada o volcada o reflejada en los exámenes. Y cuando les he dicho, en vez de hablarme de la Segunda Guerra Mundial, dibújame en un folio por una cara la Segunda Guerra Mundial, hay gente que me ha sorprendido. Yo no sé si te habrás encontrado gente que dijeras, no esperaba esto de ti, y te ha sorprendido gratamente. Sí, no es que no me lo esperara, pero sí que ha habido sorpresas de gente que, pues, que igual en matemática, porque claro, matemática siempre tiene una parte que es el cálculo. Si el cálculo no eres muy preciso o eres poco preciso, el examen, claro, lo va a castigar mucho, el formato de examen, mientras que en esto, como al fin y al cabo te estoy diciendo que me expliques cómo se hace, claro, al liberar de esa parte de los cálculos, todo eso desaparece y bueno, y han habido sorpresas, sí. Muy bien. Las fotos de los trabajos de tu clase se pueden ver en el Instagram del Instituto, Jorge Juan Alicante, recordamos. ¿Esto va a volver a tus clases? ¿Ha venido para quedarse? ¿Te ves haciéndolo el año que viene otra vez? Sí. Muy bien, muchas gracias, Pau. Pero bueno, ¿tú te acuerdas, Alba, que amenazábamos también la semana pasada diciendo, pues vamos a traer personas del alumnado Todos para que nos den su amenazamos aquí a todo el experiencia? centro. Ya está bien de que solo hablen los profes en este programa. Sí, porque aquí puede ser que diga la gente, estos profes nos están vendiendo aquí la moto. Se están vendiendo la ¿sabes? moto, así están que aquí flipando. Así que esto quedaría muy cojo y muy poco complementado si no tuviéramos a gente como Elena. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Elena viene de la clase de primero de bachillerato, ha hecho el Visual Thinking en mis clases y ahora, como ya está la nota puesta y puede ser sincera, ¿vale? Porque en esto Tú no te sientas suicida. intimidada, ¿eh? Tú aquí Pues sin presión. claro, Elena nos puede contar desde el punto de vista de la persona estudiante qué le ha parecido esta movida. Pues la experiencia con el Visual Thinking fue muy buena, tanto para las personas que sí estamos cómodas con el formato del examen convencional, que presupone cierta capacidad de memorización, tal vez demasiado desarrollada en algunos casos, como para aquellas personas que no se sienten cómodas en ese formato. El motivo, pues empezando por las personas que sí nos sentimos cómodas en ese formato de examen convencional, como es mi caso, porque vino en un momento muy acertado. Ya era el final de la segunda evaluación, estábamos muy cargados de exámenes, es el momento de más estrés. Y viene Dani con esa propuesta que en un primer momento, como bien habíais dicho, sí nos sorprendió. Incluso Seguro que más de uno de los que sacan buena nota en el examen convencional diría, no, yo quiero mi examen. Sí, seguramente sí. Pero bueno, luego una vez que él lo explicó, que enseñó el suyo, además él es una persona que tiene mucha ilusión y eso al final se contagia, ¿no? Pues empezamos a hacerlo y yo me di cuenta de que, por supuesto, los resultados sí son buenos porque sí aprendes el temario, pero también te sirve para muchas cosas que generalmente no están, bueno, en mi caso, no estaban tan presentes en mi método de estudio. La capacidad de síntesis, por ejemplo, y bueno, también... Quizás descubristeis un poco, ¿no?, una forma que se os abrieron un poco los ojos para poder aplicar esto, ¿no?, a otros aspectos, a otras asignaturas, al futuro, ¿no? Sí, yo de hecho antes de escuchar a David pensaba que era una cosa muy fácil de aplicar en historia, pero que yo no veía en matemáticas o en otras asignaturas, porque por ejemplo en literatura yo no lo visualizo, no me imagino cómo puede ser. Bueno, tenéis que mirar en literatura, en Instagram hay una cuenta que se llama, por hacerme la flipada, ahora no me acuerdo del nombre. El Huerto Literario, sí. Ese es el nombre. Es una chica que es gallega, que es profesora de literatura e historia, y ella hace visual thinking de literatura. Y hace, bueno, es que hasta yo la sigo por entender de una vez por todas.
la literatura. Entonces, como tú bien dices, a mí me gusta lo que has dicho, o sea, me encanta, me da una ilusión tremenda de ver cómo esto que habéis aplicado con Dani, ahora diréis, ostras, cuando estudie este examen voy a ver si me hago yo un resumencito. Pero es que también una cosa que a mí me parece muy buena es que es una cosa que es amena de hacer, es distendida, no tienes que estar encerrado en tu cuarto, con la puerta cerrada para que no haya ruido, empollando, sino que puedes buscar inspiración, hablar con tus compañeros. En un examen, si hablas con tus compañeros, parece que te estás copiando, ¿no? En cambio, aquí puedes buscar ideas, desarrollar un poco la imaginación. Incluso también te sirve para que si estás en ese momento de exámenes tan duro y estás estudiando, ya llevas mucho rato estudiando, puedes parar y seguir trabajando, pero mucho más tranquilo, como quien colorea un mandala. Como el que para se relaja distraerse. para hacer un mandala, exacto. Sí. Pero al mismo tiempo estás haciendo algo productivo para el instituto. Es Pero un todo sueño esto hecho realidad. hablando de las personas que sí estamos cómodas en el examen ¿Y convencional. qué tal con las personas que no? Pues- ¿Qué nos puedes comentar de colegas que tengas en clase que hayas dicho, ostras? Sí, es que eso también me sorprendió, porque de repente gente que yo no había visto prepararse un examen, trabajar, trajo murales muy chulos. Y eso también es muy importante y me parece pues muy bueno. O sea, tú porque, como estudiante nos recomiendas que los profes nos animemos a Sí, ir como- metiendo tanto esta como otras formas de trabajar en el claro, aula. como experiencia, aunque sea, si luego hay alguien que no le gusta, es cierto que si eres muy meticuloso, muy perfeccionista, muy metódico, puede ser algo que te ocupe más tiempo del que a lo mejor dedicarías a otras cosas, o a lo mejor, bueno, eso sí que es verdad que a lo mejor Todo tiene sus pros y sus sí, contras. Todo tienes tiene que sus dedicar pros y mucho sus tiempo. contras. Pero bueno, el resultado es muy bueno, porque por un lado te motivas, te relajas incluso de ese estrés que supone un examen para tantas personas que el día de antes del examen incluso lloran o se estresan demasiado. Y pues Con es esto que, no hace falta porque tú vas trabajando claro, poco a poco. vas trabajando poco a poco y los resultados son los mismos, porque sí aprendes el temario. Claro. Porque entre buscar en internet símbolos de partidos, de incluso banderas, cómo puedo dibujar esto, buscas en internet dibujos de no sé qué, dibujos Lo que nos minimalistas. gustaría que hicierais de normal cuando hacemos un examen tradicional y a nadie se le ocurre hacer, Claro. con esto lo hacéis por gusto. Sí, sí. Porque dices, ¿cómo puedo representar esto en un dibujo? Y buscas, ¿cuál es el símbolo de la institución tal? O ¿cómo puedo representar esto otro? Y al final, pues, dedicas mucho tiempo a investigar y también a dibujar en lápiz, luego borrar, volver a dibujar, borrar, volver a dibujar, repasar, colorear. Y todo eso es un proceso muy largo en el que al final la memoria fotográfica se va desarrollando y se te queda... Bueno, yo te quiero de alumna el año que viene. ¿Qué puedo Tú- hacer para tú y todos. solicitarte? No sé, lo bueno, me encanta hacer radio porque así la gente no ve cuando te sonrojas, ¿sabes? Pero, Qué barbaridad. No, y cosas concretas que está diciendo ella. O sea, en el visual thinking hay que poner algunas palabras, pero muy pocas, e intentar que sea muy visual. Hay gente que para decirme conferencia de Yalta y conferencia de Potsdam me ha hecho un dibujo que representa eso. Fíjate. Aunque sea pintando la típica foto de Stalin, Churchill y Roosevelt, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero las tres caritas y con eso ya ponía Yalta, Potsdam, ¿vale? Y te ahorraba muchísimo texto, ¿no? Pero ya no es Adelante. ya no es solamente dibujar, sino que también es estructurar en un folio todo el temario siguiendo una estructura que a lo mejor requiere flechas, que a lo mejor... Es que la capacidad de síntesis está muy infravalorada. El otro día vi en Instagram una frase que me encantó, que decía, en el instituto y en la universidad estamos obsesionados con que nuestros estudiantes nos hagan trabajos de 20, 30 páginas, cuando en la vida real nadie es capaz de escuchar a alguien hablar más de 10 minutos o más de 7 frases. Y es verdad, o sea, Eso es lo que más miedo me daba a mí. Exacto. La capacidad de síntesis es algo que yo llevo Es decir, fatal. ¿cómo voy a poder yo poner en un folio y con imágenes toda esta teoría? Y si yo pude, pues Puede todo el mundo Y al mi- final, y mi plan, todo el claro, mundo. y mi plan secreto es que para el año que viene, cuando la gente como Elena esté en segundo de bachillerato y tenga que no solamente hacer el examen de las evaluaciones, sino prepararse la EBAU, pues tenga recursos como este. Sí. Yo he visto mucho en Pinterest, ya que recomendabas, en Pinterest si buscas Visual Thinking hay a patadas, ejemplos muy buenos. Y hay uno de, lo diré, la gente de Historia del Arte, que se coge Historia del Arte en segundo de bachillerato, se suele hacer los esquemas, los que te guardas en un cajón hasta que llega la EBAU y te los tienes que volver a estudiar. Ahí he visto mucho Visual Thinking y le pega mucho, ¿no? Porque es Bueno, y muy cualquiera visual, de es los muy que Historia estáis del Arte, escuchando, sí. si tenéis curiosidad por
yo qué sé, por esta forma de estudio y os vais agobiados, yo creo que podéis aprovechar e intentar practicar Claro, un es que a poquillo. lo mejor mucha gente ha descubierto un nuevo método para estudiar, porque desde luego es que al final memorizas el dibujo. Es una pero forma de resumir. Por hacerlo, por mirarlo tanto. Es que es un proceso muy Sí, largo sí. al final entre pintar, colorear, pues buscar información y también lo que he dicho, es una forma también de relacionarte con tus compañeros en un ámbito en el que normalmente no te relacionas, que Sí, es sí. el ámbito del trabajo, ¿no? Porque no está bien copiarse, ¿no? Pero en este caso no es copiarse. Es cooperar. Es buscar inspiración en Sí. la gente de tu alrededor y a lo mejor puedes descubrir que tu compañero que pensabas que era un zompo estudiando tiene mucho arte. Y es creativo a tope. Esto Claro me que gusta a mí, sí. la creatividad en el aula. Pues muchas gracias por pasarte por aquí, Pau. Esperamos verte pronto. Pues nada, cuando quieras, llámame. Muchísimas gracias, Elena, David. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Elena, esperamos que vuelvas. Sí, yo también espero volver. Muchas gracias. Seguro que sí, David, seguro. tú vas a seguir con el Visual Thinking en tus clases. Sí, bueno, el Visual Thinking y otras técnicas que sirvan para que los alumnos David va a entiendan. volver. ¡Guara! David va a volver. Vuelvo que David a más tiene- programas de David cosas que están tiene pasando en un las as aulas. bajo la manga. Que Sí, tiene tengo que- muchas ideas Tiene por muchas aquí. ideas para traer. Pues aquí mínimo un programa semanal de cosas De guays que acuerdo, están pasando en de las aulas. Y Alba y a mí se nos acaban las ideas, así que por favor, compañero. Sin problema, sin problema. Aquí estamos. Alba Sabuco, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bien. Ale, xiquets,